resolución de conflictos, maestría en salud mental y con un afán de ayudar a la comunidad hispana. La que no guarda silencio. La que no guarda silencio y se te agradece que no guardes silencio. Somos energía, podemos recrear y reconfigurar nuestro cuerpo para que vuelva a tener salud. Y a veces enfocarse en lo material alarga el camino para llegar a esa meta que nos proponemos. Claro que sí. En vez de sanar. Caí en las garras de alguien malévolo. Yo sentía que estaba sucia. Esa fue la razón por la que no entré al convento. ¿Cómo sales de México? Mi mamá contacta a una persona para ayudarnos a cruzar la frontera y esta persona nos vendió con otro y con otro y con otro y con otro y terminamos perdidos en garras de narcotraficantes. ¿Qué decisión tan fuerte que otra persona cruce a tu hijo y no tú? Por eso siento que todos nosotros, todos los inmigrantes traemos historias con nosotros que necesitan ser sanadas. Tú te salvaste a ti, sí. Salvaste un colegio entero. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a México lindo y querido, Jalisco. Jalisco. ¿Pero qué parte de Jalisco? De Tepatitlán de Morelos. Yo no puedo pronunciar eso. Tepatitlán. Tepatitlán Muchas de personas Morelos. Tienen conflicto con la T, pero... Con el tlán. Marta Sánchez. Marta, dame tu mano, Marta Sánchez. Bienvenida a Héroes. Gracias. Gracias a ti por querer venir a contar tu historia. Es una necesidad de comunicar la que me hace estar aquí. Muchas gracias. Qué belleza. Lo aprecio mucho. Qué lindo, lindo México. ¿Nos provoca ahorita unos tacos? ¿Un mariachi? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un mariachi? Un mariachi también. Una tequila. No, mezcal. A mí me gusta el mezcal. Ay, yo prefiero la horchata. Ay, tan linda y ya tan sana y tan alcohólica. No puede ser. Lleguemos a un punto medio. Okay. El agua de Jamaica. El agua de Jamaica, Okay. Perfecto. Marta Sánchez, estábamos echando broma, como decimos los venezolanos, que eres Marta Sánchez, pero la que no canta. Y ella decía... Soy la que grita. La que no guarda silencio. La que no guarda silencio y se te agradece que no guardes silencio. Porque leyendo parte de tu historia, qué bonito el trabajo que estás haciendo. Este trabajo que compete a la salud mental, ¿no? Correcto. Estudiaste resolución de conflicto y una maestría en salud mental. Correcto. Y es algo que en la actualidad se agradece muchísimo tener a alguien que tenga esa información y que tenga la disposición, la voluntad de ayudar a los demás. De una voy a decir tus redes sociales, @SánchezMarta26. Marta, háblame acerca de qué es esto de estudiar resolución de conflictos. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una profesión no muy popular en las universidades, pero muy necesaria porque el tipo de entrenamiento que tuve está orientado en negociar y resolver dificultades en muchos niveles. Muchas personas lo conocen como mediación, ¿verdad? Y aparte del entrenamiento que tengo es ayudar en las cortes a tratar de llegar a un común acuerdo, a un punto medio entre parejas, entre negocios, empleados. Okay. Pero también tengo un entrenamiento en el nivel internacional. Okay. Donde podemos trabajar en las Naciones Unidas y ayudar a resolver conflictos con los países. ¡Wow! ¡Qué importante es, Marta! ¡Me gusta! ¡Qué maravilla, Marta! Y háblame de... Me encanta. Una maestría en salud mental. Correcto. Yo le estaba comentando a Marta fuera de cámara la importancia de la salud mental que antes, años atrás, no se hablaba de esto, no se entendía lo importante que es la salud mental. Yo siempre he pensado, y tú me vas a corregir porque tú eres quien tiene la maestría, que nosotros somos mente, que tú puedes estar muy bien físicamente, pero si tu mente no está bien, no sirve de nada que tu físico esté en perfecto estado. Pero si tú eres una persona con algún tipo de discapacidad física, pero tu mente está bien,
está fuerte, somos capaces de todo. Hemos encontrado muchas historias de éxito de personas que han tenido daños severos, neurológicamente hablando. El doctor Joe Dispenza es una historia muy importante y me encanta mucho aprender de él porque él tuvo un daño severo donde perdió movilidad de su cuerpo, pero se propuso a través de la sanación mental de restaurar todas las células de su cuerpo, todas las conexiones, y volvió a caminar y ahora es una eminencia en el campo de la energía, ¿verdad? Y poder entender que no solo somos un cuerpo, somos mente, espíritu, somos energía. Podemos recrear y reconfigurar nuestro cuerpo para que vuelva a tener salud. Somos seres integrales. Claro que sí. Y la idea es como ir buscando de qué manera sea coherente todo, la mente con el espíritu, con el cuerpo. Correcto. Marta, ¿qué te llevó a ti? ¿En qué momento estabas tú que tú dijiste, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero? Quiero ayudar a la gente en cuanto a su salud mental, a informar. Hay algo importantísimo que viene a futuro, que es una línea de ayuda. ¿No? Estoy proyectando hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en el campo de la salud mental tenemos números disponibles a nivel nacional, donde las personas que están contemplando hacerse daño, quitarse la vida, pueden llamar y pueden recibir esta línea de operación. Esa línea está operable ahorita. Correcto. Y tenemos el número de teléfono. 988. Las personas que están contemplando suicidio pueden usar esa línea, no necesitan esperar tanto tiempo. Y es como el 911, ¿verdad? Una línea de emergencia, pero en este caso está diseñado totalmente para la salud mental. Y estaba contemplando también las posibilidades de enfocarnos mucho en nuestra comunidad latina, ¿verdad? A mucha gente no le gusta escuchar ese término. Yo también tuve muchísimo pleito con esa categoría, el término hispano y latino, porque todos cuando nos preguntan ¿tú qué eres? Nos viene primero la idea de ¿cuál es mi país? ¿Verdad? Y escuchamos, soy mexicano, soy salvadoreño, soy guatemalteco y soy venezolana. Venezolana, ¿verdad? Puertorriqueño. Sí. Esas cajas nos las dio este gobierno para de alguna manera minimizar el orgullo que tenemos de nuestra identidad nacional, ¿no? Y separarnos, continuamente estamos recibiendo esta separación, ese ataque. Entonces, tener una línea exclusiva para todas estas personas que no encajan, que sienten que no pertenecen, que tienen este rechazo social de porque eres de otro país, no te puedes integrar, no puedes tener iniciativa, tener un par de oídos que te escuchen, una persona profesional que pueda escuchar tus metas, tus sueños, tus ambiciones y cómo el sentirte frustrado en este país porque está costando mucho trabajo llegar a esas metas puede dañar tu salud mental, puede orillarte a tener ideación suicida o tal vez puede perjudicar también a tus hijos porque la falta de comunicación entre los padres que tienen 2 o 3 trabajos desorienta mucho a los niños en la casa. Muchos tienen que ser criados por sus propios hermanos, como me sucedió a mí. Sí. Y entonces hay muchísima desinformación en cómo, cuándo y dónde puedo recibir ayuda. Entonces estaba pensando, ¿por qué no tenemos una línea nacional para nosotros? Para nosotros los hispanos. Correcto. Para nuestra comunidad que también tiene muchísimas cosas que contar y no encuentra el lugar donde hacerlo. Y que la gran mayoría son migrantes que vienen con cargas, con una carga psicológica importante, ¿no? Y con traumas. Esa es la parte que no hablamos, porque el hecho de dejar atrás lo que tú llamabas hogar, cualquier cosa que signifique hogar para ti, las personas que conoces, el lugar donde te refugiabas cuando estabas triste, la vecina de la calle que se aseguraba que llegaras bien de la casa a la escuela, el abuelo, la abuela, los hermanos, los tíos, nuestra comunidad está formada de mucha gente. Sí. Cuando dicen mi familia, no solo nos estamos refiriendo al padre y a la madre y los hijos, estamos integrando una cantidad de gente que a veces son 100 o 200 personas, sí. ¿no? Y cuando llegamos a este país, la cantidad de personas con las que podemos contar se ve reducida a 1 o 2. Y a veces y eso sí tiene suerte.
Sí. No están ahí, no están disponibles emocionalmente. Pueden estar ausentes, físicamente pueden estar presentes, pero hay una conjunción de obstáculos que hace que las personas se sientan solos y abandonados. Y el trauma de dejar todas esas conexiones atrás lo traemos cargando con nosotros 24 horas al día. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo de sentarnos y pensar en ello porque lo normalizamos. Lo hacemos ver como algo inevitable, algo que ya sucedió, algo que no puedo cambiar y tengo que aprender a vivir con ello. Pero sí, ¿verdad? Sí tenemos que aprender a vivir con eso. A aprender a vivir de forma sana, pero no de forma patológica. Okay. Aprender a vivir significa que hago un recuento de todas esas historias de dolor y encuentro en todas esas historias de dolor un motivo para seguir adelante, una razón para seguir viviendo. Aprender a vivir con ello para muchas personas significa no lo cuentes, no lo digas, suprímelo, presiónalo y sobrevívelo. Y eso se transfiere a horas sin descanso. Claro, un estrés, ¿no? Y tal vez a victimizarnos. En algunas personas puede llegar a pasar tan severo. esto de quedarte en ese mood de víctima. Sí, totalmente. Muchas personas pueden internalizarlo en una forma de yo no me merezco, yo no existo, yo no valgo, yo no debería pedir, yo no debería buscar, yo me puedo conformar con lo que me dan, no voy a pedir aumento, no voy a pedir que me promuevan, no tengo capacidad de estudiar, no tengo capacidad de aprender, yo no puedo aprender el idioma. Y lo que muchas personas no entienden es que no tengas capacidad para aprender, es que el trauma que traes adentro provoca problemas de memorización y concentración. Okay. Todas estas cosas que estás internalizando pueden impedir que tú puedas aprender y crecer y desarrollarte de forma natural, de forma sana. Y muchas piensan que es porque no soy tan bueno, no soy tan inteligente y se lo creen y lo aceptan y lo abrazan y lo hacen suyo. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Me gusta eso, Marta. Vamos a repetir las redes sociales de Marta, @SánchezMarta26. Resolución de conflictos, maestría en salud mental y con un afán de ayudar a la comunidad hispana a que se quiera superar, ¿no? Correcto. Y es necesario. Es totalmente necesario. Porque cuando nosotros, siento yo, nos ponemos para lo que queremos, damos un impacto positivo, enormemente positivo a nuestras comunidades, a este país. Entonces sí es bueno buscar esa salud mental. Marta, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese interés? Y para eso me voy a remontar a Marta en Jalisco, en Tepatitlán. Tepatitlán. Ahí voy. Ajá. Hablemos de Marta en Tepatitlán. Esa niña, ¿qué soñaba ser? ¿Qué quería hacer ella de grande? ¿Qué pensaba que iba a ser? Wow, yo siempre fui una niña con muchos conflictos. Si hay alguien que tiene historias difíciles de contar, era mi madre. Ella siempre sufrió mucho porque era demasiado aventurera, demasiado intrépida. Siempre regresaba a casa y encontraba que yo había hecho algo. Pero yo siempre tuve curiosidad de ver qué había arriba de todas las cosas, quién estaba detrás de una puerta, quién estaba detrás de una ventana. Yo siempre tenía curiosidad por explorar y conocer no a las cosas como objetos, sino quién las hizo, qué historia cuentan. El origen, la historia, claro. Y yo siempre, no recuerdo desde cuándo comencé, tal vez desde los 5 años, porque aprendí a leer a los 3 años, desde bien pequeña. Oh, wow, no, pero eso es de una gente superdotada. Era una súper incomprendida porque era muy rara, no era común. Yo recuerdo que mi mamá todo el tiempo estaba sacándome de una escuela a otra porque yo cuestionaba a los adultos y les hacía preguntas difíciles. Mi mamá tenía esperanza de tener que darnos una buena educación a todos. Cuando mi papá siempre pensaba que eso era para ricos y nosotros no deberíamos de hacerlo, mi mamá siempre soñaba con tener una educación apta para todos.
¡Wow! Qué difícil crecer en un hogar donde están tan divididas las opiniones en cuanto a la educación. Sí, y no solo era eso, era también mi papá, su ideología machista. ¿Era machista? Bastante, bastante. Mi mamá pues tenía también ese sentido de aventura, de conocer, de explorar, de crecer, de ser mejor, pero mi papá era conformista, mi papá era, si tienes tortillas y frijoles, ya, ¿qué más quieres, verdad? Cállate. Y mi mamá no, mi mamá quería más y buscaba más y todo el tiempo estaban peleando. Yo crecí en un hogar con violencia doméstica. Lo viste muy de cerca eso, claro. Tan cerca que yo era la que se metía en medio de los problemas de ellos. Oh, wow. Y la violencia era severa, severa. Mi mamá también tenía problemas de salud y tuvo muchísimos hijos y en todos los embarazos tenía posparto, ¿verdad? Depresión posparto. ¿Que en la época? Eso no se conocía. No se conocía ni se entendía para nada. Pero yo veía a mi mamá que se tiraba en la cama, que no se movía. También la vi trabajar horas sin parar, toda la noche no dormía. ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? Sobrevivimos 7, pero tuvo 9 embarazos en total. Yeah. Nosotros teníamos una cantidad de familia que no quería a mi mamá y fuimos como los apestados, ¿verdad? Los renegados, ¿no? Los relegados. Los menos, ¿verdad? Los de allá. Los menos. Muchos familiares míos tenían mejor estatus económico, pues la gran mayoría, ¿no? Pero nosotros estábamos en el suelo, completamente en el suelo. ¿Y tú lo veías? Yo notaba todas esas cosas desde pequeña. De hecho, cuando mi mamá se empeñó en que yo fuera y estudiara e hiciera muchas cosas, mi mamá siempre me sacaba de un programa y me metía a otro. Mi mamá veía que tenía tanta facilidad para aprender cosas que me puso en una escuela de monjas desde bien pequeña y yo miraba todas las estatuas, ¿verdad? Todos los santos y yo me preguntaba qué había debajo de la ropa y cómo eran, ¿verdad? ¿Cómo eran? ¿Cómo es posible que le estén rezando? ¿Cómo es posible que crean que ellos hagan milagros? ¿Qué había pasado? Y yo hacía esas preguntas. Exacto. ¿Por qué crees que esto que es de yeso puede hacer un milagro? Yo cuestionaba. Y las monjas se enojaban y en una ocasión me atraparon viendo debajo de la falda de ¿quién? San José. Y todavía recuerdas que era San José. No era San José, era yo no sé, era tal vez un... Judas Tadeo. Cualquiera. ¿Y tú, pero yo tenía curiosidad de ver si como él, como el género humano, como el hombre de carne y hueso tenía sus partes Claro, privadas. quería saber si eso estaba allí o de qué estaba hecho ese santo que veía. Yo quería saber si tenía partes privadas también y le levanté la túnica y la monja me atrapó haciendo eso y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Ella histérica y yo bien tranquila le dije, quiero ver a ver si tiene colita el santo. Y dijo, ¿cómo te atreves? Y me puso una bofetada tremenda, me dejó la mano marcada porque fue una ofensa tremendísima. ¿Qué edad tenías tú? 3 años. Y yo me acuerdo perfectamente. ¿Cómo te acuerdas a los 3 años? Pues el golpe, el trauma hace que recuerdes, sí, claro, no los detalles, cómo llegaste y todo, pero recuerdas lo que sucede. Cosas. Como fue muy traumático para mí, no solo por el golpe que me dio, cuando llegó mi mamá a recogerme y me vio la mano pintada, mi mamá se puso furiosa y hizo un escándalo. Y me sacó de esa escuela y me metió a otra. Y en cada escuela que yo llegaba yo tenía preguntas, yo tenía retos. Entonces yo le decía a mi mamá que yo no estaba feliz con esta vida, que yo quería ser más, que yo quería ser monja y que... A pesar de que una monja te había bofeteado. Yo no estaba relacionando la religión con la persona. La espiritualidad para mí estaba muy marcada. Sí. Claro. Y yo sentías que tu espiritualidad estaba... Sí. ¿Sí? Yo les decía a mi mamá, yo siento que Dios habla conmigo, yo siento que Dios está conmigo. Entonces yo buscaba tener esa conexión con Dios a través de practicar la religión y cuando yo me di cuenta que la Madre Teresa ganó el premio Nobel a la paz, sí. Yo estaba, que tenía 8 años, estaba muy chiquita y le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo ya sé qué quiero ser. Voy a ser doctora y voy a ser monja y me voy a ir a Etiopía y me voy a reclutar con la Madre Teresa y voy a hacer todo esto. Y mi mamá entró en shock, dijo, no, tú te vas a ningún lado, tú te quedas aquí, estás loca. Y entonces en ese tiempo mi mamá tuvo una crisis económica. Bueno, siempre teníamos crisis económicas con mi papá porque mi papá tomaba mucho. Y nunca había dinero porque él siempre estaba de fiesta. Claro. Y entonces mi mamá decidió por primera vez venir a los Estados Unidos
Y se viene y me deja, éramos solamente 4 niños en ese tiempo. Me deja a mí y yo lloraba y lloraba. ¿Pero te deja a ti lloraba. dónde? Con papá en la casa. Oh, y ella se va Ella viene a los Estados Unidos, se queda Pero ¿y tu trabajando un papá poco. qué dijo? Él tan machista y todo, ella Pues, ¿cómo se fue? A él no le importaba, él no tenía conexión con mi madre, él solamente fabricaba niños y seguía con su vida. Okay. Y la historia que yo veo es diferente a la que ven mis hermanos, porque yo era la mayor. Pero no solamente era la mayor, era muy precoz, era muy curiosa. Súper precoz. Tenía una inteligencia más desarrollada. Totalmente. En comparación de mis hermanos, yo tenía capacidad de entender los problemas más fácil que ellos. Entonces, cuando viene mi mamá, yo lloraba y lloraba y lloraba porque decía, yo no puedo ser la mamá de estos niños, no sé, ni los puedo abrazar, no los puedo. Y entonces mi papá tuvieron una llamada telefónica, le dijo, ¿te vienes o dejo a los niños abandonados en un asilo o un hospicio? No sé qué dijo. Y entonces mi mamá se regresa y empieza a enojada a decirme que por mi culpa, que si no hubiera llorado y que no sé qué tanto. Y yo dije, Dios mío. oh, wow. Dices, hubiera ganado más dinero y hubiéramos hecho mucho. Y yo, ok, mamá, está bien, no pasa nada. Cuando viene la crisis más grande es cuando yo recién cumplí 12 años y entonces ya tenía otro entendimiento mucho más grande. Estaba recién graduada de la escuela primaria y encuentro a mi mamá, vengo de la escuela y encuentro a mi mamá llorando en la máquina de coser. Mi mamá hacía muchísimas cosas para sobrevivir. Y entonces cuando la veo recargada en la máquina llorando, le digo, ¿qué pasó, mamá? Dice, mira que tengo una cantidad de deudas, me asaltaron, me robaron el dinero de las ganancias, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, ¿y por qué estás llorando? ¿No estás entendiendo? Le dije, sí lo entiendo muy bien. Un día tú te fuiste a Estados Unidos para ganar más dinero. Yo recordé inmediatamente lo que me dijo. Un día te fuiste a Estados Unidos para ganar más dinero y me dijiste que ganabas más rápido y más fácil. ¿Por qué no lo haces otra vez? Tú puedes. Y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Pues tú puedes, regrésate a Estados Unidos, trabaja. ¿Y a ustedes quién los va a cuidar? No seas mensa. Le dije, pues yo. ¿Pero tú qué? Le dije, mamá, yo vengo de la escuela, yo cocino, yo les doy de comer. Cuando mis hermanos están llorando en la noche, tú estás trabajando, yo los cuido, yo les doy el biberón. Sí, tú te encargabas, exacto, tú te encargabas. Y dice, bueno, está bien, empezó a hacer arreglos y un día nos hinca a todos, nos da la bendición y dice adiós. Y en ese momento sentí que era en serio y comenzó otra historia en mi cabeza. Claro. Después cumplí ¿Te quedaste sola con tus hermanos? Sí, éramos 7. Y pues empezamos a crecer, tuve muchos retos, ¿verdad? Caí en las garras de alguien malévolo y fui abusada sexualmente, muchos intentos de abuso cuando era más pequeña que mi mamá. ¿Estabas sola? Sí, y no tenía con quién hablar, no tenía con quién decirle. Y ahí nació también la necesidad debe de haber alguien que pueda ayudar a personas como yo a salir adelante. Y cuando... ¿Pero eso lo pensaste en ese momento? Cuando estabas viviendo todo este abuso durante los inmundo días que ninguna mujer debería vivir, Dios mío, y ningún hombre tampoco, nadie, eso no debería pasar. Pues fue duro y a la única persona que le confié lo que me había pasado era una vecina, porque no sé, salí de la casa y dije, mira, pasó todo esto, y ella dijo, viejo puerco, no sé qué tanto empezó a decir, y yo sentí miedo, ¿no? Dije, ups, mejor no hubiera dicho nada porque reaccioné de una manera inapropiada. Entonces fue corriendo con la hermana de mi mamá que vivía muy cerca de la casa y le dijo, mira, esto pasó, ve a ver qué haces. Entonces mi tía vino como a ayudar y en lugar de ayudar lo que hizo fue llevarme a la iglesia. Ahí tengo otro rompimiento con la iglesia, con los seres humanos que están en la iglesia, no con Dios. No con Dios. No con Dios. Me llevó a la iglesia y me pidió que me confesara. Cuando el sacerdote escuchó lo que yo le estaba contando, minimizó lo que pasó. Dijo, no es para tanto, no puede ser, está muy bien, no sé qué tanto me dijo. Y yo empecé a pensar, es que estas personas no entienden, estas personas no están capacitadas, estas personas no deberían de ayudar a gente como yo. Y me enojé tanto, dije, yo no voy a permitir que cosas así sigan sucediendo, yo tengo que hacer algo conmigo. Y seguí creciendo, seguí con esa ilusión. Yo tenía
mi sueño de ser monja, mi sueño de ser médico, porque yo quería salvar vidas. Yo quería salvar vidas. Y de repente sucedió otra tragedia dentro de mis estudios. Yo estudié en una preparatoria que tiene orientación médica, ¿verdad? Ajá. Son carreras técnicas y yo entré en esta categoría que se llamaba patología, donde nos ayudaban a entender cómo funcionaban las células y nos entrenaron para detectar el cáncer en un laboratorio. Entonces yo ya tenía ahí mis bases médicas. Pero no pude ingresar a la universidad porque tuve un conflicto con uno de los maestros que también quería tomar ventaja y yo me sobrepuse, lo denuncié y como castigo destruyeron mi aplicación y no me dejaron ir a la universidad. Me castigaron. Me castigó este señor muy duro. Yo lloré amargamente, pero le dije a Dios, bueno, tú eres el que mueve los hilos. Si mi destino no es ser médico, está bien, pero solo enséñame qué debo de ser. Pasó el tiempo. ¿Todo esto pasó en dónde? Allí mismo en la ciudad de Tepatitlán, cuando estaba viviendo allá. Fueron muchísimas cosas, muchos retos. Comencé a trabajar inmediatamente después de que me gradué de la preparatoria. Trabajé primero con un psicólogo, fue donde entré en el campo de la curiosidad neurológica, aprender. ¿Cómo llegas a este psicólogo? ¿Tú mismo lo buscaste o cómo se presenta? Una compañera de la prepa me dijo, mira, ven, yo trabajo con una persona y está ocupando a alguien, tú eres perfecta. Y dije, ¿perfecta para qué? Dice, tú sabes hablar con las personas, necesita entrenar a alguien para poder ayudar a niños de educación especial. Dije, ok, vamos. Entró a su oficina, me hace una entrevista, me pregunta cómo haría para trabajar con un niño, cómo le enseñaría a escribir y a leer. Y me deja una de las niñas que tenía ahí, una paciente, y me ve trabajando con ella y dice magia, le sorprendió muchísimo, dijo, oh, tú tienes talento para esto. Y me empezó a enseñar las técnicas, cómo hacen los exámenes, cómo interpretar dibujos de los niños, y empecé a notar que no solamente había aprendido a leer a los 3 años, había aprendido a leer emociones desde los 3 años. Claro. Era un radar, yo podía como una máquina de rayos X entender a la gente. Y estaba muy joven, tenía 15 años. Entre los 15 y los 18 años tuve esas oportunidades y luego de repente me ofrecen esta oportunidad. Después me muevo de ahí porque regresó a hacer una maestría en el norte de México, cerró su consultorio. Y entonces para ese entonces, ya tú estabas sola con tus hermanos todavía. Todavía. Todavía estabas sola con tus hermanos. Mi mamá iba y venía ocasionalmente cuando había situaciones. Por ejemplo, la primera vez que regresó fue para mis 15 años. También tremendo. Yo sentí que no estaba bien porque trabajo muchos años ahorrando y de repente llega y hace una fiesta muy lujosa para los 15 años de su hija y yo sentía horrible. En mis fotos yo estoy agachada, triste, no estoy sonriendo porque yo sentía que no me lo merecía. Que una persona como yo, habiendo vivido lo que viví, no se merece presumirse en sociedad. Yo sentía que estaba sucia. Esa fue la razón por la que no entré al convento, porque yo sentí que ella no tenía nada que darle a Dios, que ella no tenía nada que hacer. Y pensé que no era correcto. Que no era correcto que si lo que le ofrece a una monja a Dios es su pureza y se casa con Dios, ¿qué le iba a ofrecer yo? Y me sentí inferior y dije, esto no es para mí. Y pensé, puedo servir de otra manera, pero no te puedo dar el regalo más grande que era la pureza, ¿verdad? Eso fue lo que entendí que hacían las monjas. En ese momento, por supuesto, que doloroso es pasar por esas situaciones, pero lo más doloroso es encontrarse solo y que no tengas la ayuda, porque no se trataba, en todo caso, de tu pureza física, sino de esa pureza de alma, de espíritu, que la tenías. Sí, era la salud mental técnicamente. Pero el problema es la salud mental y el problema es que hace mella con el amor propio. Sí. Cuando hay un abuso de ese tipo, el amor propio queda en el suelo. Queda destruido. Tu mamá, te pregunto, ¿tu mamá se llegó a enterar? Mi mamá lo supo un poco antes de morir, porque hubo una dinámica con ella. Mi mamá también fue una niña abusada. Mi mamá tenía todos sus problemas porque nadie la ayudó.
Claro. Y después de que me gradué, después de que entendí todo el concepto de salud mental, la confronté y le hice la pregunta y le dije, mamá, ¿por qué tú nunca nos contaste esto? Y ella estaba llorando y se sintió muy avergonzada. Y cuando yo la vi, no era mi mamá, era la niña abusada. Cuando estaba frente a mí, yo no vi a mi madre, yo no vi a esa señora fuerte, de mal carácter, luchona. Claro. Era una niña asustada, descubierta, y me vi reflejada en ella. Y dije, sí, así es en todas las mujeres, así es en todos los sobrevivientes, y está bien, ese es el proceso de sanación. Y entendí que estaba liberada, y a los pocos meses murió. Entonces, para mí fue muy importante haber tenido esa conversación, haber hecho el espacio para Claro. que ella se sintiera cómoda. Por eso siento que todos nosotros, todos los inmigrantes, traemos historias con nosotros que necesitan ser sanadas. Cuando llegamos aquí, llegamos con la ilusión, la típica meta que nos metemos todos en la cabeza es que el dinero te va a ayudar a resolver lo básico. Sí. Pero aparte de ganar dinero, tenemos que tener la habilidad de sobrevivir lo interno, lo emocional. Porque tú puedes ganar toda la cantidad de dinero y hacer lo que hizo mi mamá, hacerle una fiesta de 15 años a tus hijos. Eso no va a resolver el problema a largo plazo. Podemos de alguna manera decir, por fin nadie me va a humillar porque tengo una casa, por fin nadie me va a humillar porque tengo un carro. Y gastamos mucho dinero en cosas que se van, cosas que no nos vamos a llevar con nosotros. Gastamos mucho dinero en artículos de lujo y eso no nos da la felicidad, solo nos da una apariencia de seguridad. Nos hace creer que ya estamos logrando el sueño americano. Pero en realidad el sueño americano no está formado de objetos, no está formado de edificios, de casas, de joyas. El sueño americano quiere decir encontraste a dónde perteneces, encontraste tu voz, encontraste tu sueño, encontraste realmente quién eres, cuál es tu propósito en esta vida. Y si encontramos eso, no importa dónde estemos, si nos deportan o no, encuentras tu lugar y sobrevives donde estás. Y cuando salimos de nuestro país, salimos pensando, tengo que encontrar quién soy, tengo que encontrar para qué soy útil, tengo que encontrar mi esencia y Claro. para qué soy bueno. Porque si en mi país no era bueno y no me reconocían, entonces voy a salir a buscarlo, voy a salir a perseguir mi sueño. Exacto. Y aquí estamos persiguiendo ese sueño que para algunos llega demasiado tarde porque mueren, pierden la salud por trabajar tanto y nunca porque se dan se enfocan en lo material, y a veces enfocarse en lo material alarga el camino para llegar a esa meta que nos proponemos. Claro que sí. En vez de sanar. Claro que sí. Cuando sanamos se hace más corto ese camino porque podemos entender más, ¿no? ¿Cómo logras, cómo sales de México? Bueno, cuando las circunstancias económicas en México cambiaron fue cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. México se puso en desventaja económica tremenda. Yo trabajaba para una empresa, Coca-Cola, y también trabajé para Ford Motor Company en el lugar donde yo vivía. ¿Cómo y aprendí. Porque tú llegaste a estudiar, ¿sí llegaste a entrar a la universidad? Tenía un título como, ¿cómo se llama en español? Asistente de contador. Ok. Entonces entendía la contabilidad, sabía hacerlo. De nuevo, regresando a las cosas que mi mamá me ponía a estudiar, aprendí inglés cuando era muy chiquita. Mi mamá me ponía a tomar clases de inglés. ¿Ah, sí? Bueno, mira. Y mi mamá me quería meter a concursos de belleza y me quería poner a hacer muchas cosas. En todo, claro. En oratoria, no sé. Pero qué bella. En muchas cosas. Ella veía demasiado potencial en ti y quería que lo aprovecharas al máximo. Pero yo no sentía esa autoestima, yo no me sentía bonita, yo no me sentía importante, yo no me sentía valiosa, porque a donde quiera que iba, por principio de cuentas, mi nombre era motivo de bullying. Entonces yo lo corté, dije, yo solamente me llamo Marta.
¿Y cómo era tu nombre? Mi nombre sigue siendo Marta María Magdalena Sánchez de la Peña. Y cada vez que yo llegaba a algún lugar y me nombraban, me decían todos los nombres. Marta María Magdalena. Marta María Magdalena, y luego me decían el que la vea se condena, y en la preparatoria me decían Margarita Agapita, y me ponían un montón de cosas, ¿verdad? Oh my God. Y me comparaban mucho con la Chimoltrufia. La Chimoltrufia. La Chimoltrufia era del programa de Chespirito. ¡Claro! Entonces se burlaban mucho de mí, me Dios hacían mío. mucha carga, ¿no? Entonces yo decía, yo no me llamo tanto, yo nomás soy Marta, yo nomás soy Marta. Y de todas maneras seguía. Y yo era muy inocente, muy tierna, y todo el tiempo sonreía. Difícilmente si contactan a las personas que me conocieron van a contar una historia de enojo. Difícilmente van a decir que soy una persona agresiva, enojona. Diferente con mis hermanos, ¿verdad? Con mis hermanos yo soy el ogro ahí. Tenías que poner la ley. Pues es que yo era la autoridad, tocaba, ¿no? Pues, obvio, te tocaba. Tenía que poner una cara fea, ¿no? Pero es que eso aprendimos como niños, la violencia, ¿no? Que entre la casa, entre nosotros somos violentos y así está bien, esto es normal. Pero en la calle tienes que ser nice con todo el mundo, porque yo no tenía esa conexión de pleito con la calle, con la gente afuera. Quiero retomar tu trabajo con el psicólogo y con los niños especiales. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Tal vez como un año y meses, ¿verdad? No mucho, pero fue un trabajo muy importante porque me enraizó en los talentos que no conocía de mí. Claro. Y me hizo pensar, bueno, si no pude estudiar medicina, entonces tal vez puedo explorar un poco psicología. Con el tiempo, pues, obvio, no me di el valor de ir a la universidad porque destruyeron mis documentos originales, los perdieron. No tenía récord de que había estudiado nada. Entonces tenía que hacer un proceso para que me dieran un reemplazo de esos documentos en la Universidad de Guadalajara. Y en ese trayecto yo entré en depresión crónica, me enfermé de sarampión, ya tenía 18 años. 18 años me enfermé de sarampión, casi me morí. Bueno, fueron muchas cosas que pasaron, pero desistí en perseguir esa parte, porque el factor más importante para mí fue, me tengo que ir a vivir a la ciudad de Guadalajara, tengo que rentar un lugar, tengo que trabajar, y mis hermanos se van a quedar solos, y yo no soportaba la idea. Yo no soportaba la idea de dejarlos, y sentía que no era bueno porque dije, los voy a abandonar igual que mi mamá. Sí. En la mentalidad de nosotros no existía la palabra abandono, pero esta tía que me llevó para que me sacaran el demonio. Ay, Dios mío, sí. Esta tía me metió en la cabeza de que mi mamá nos había abandonado, no solo a mí, a todos mis hermanos. El lugar donde yo nací es histórico porque el arraigo a la religión es muy fuerte. Allí fue donde se resolvió el conflicto de la Guerra Cristera. En ese tiempo hubo un presidente que canceló el culto religioso y hubo una guerra en todo el país por eso mismo. Y en el lugar donde yo nací fue donde se determinó la lucha y ganaron el derecho a tener religión y expresarlo. Este presidente cerró los templos, hizo mucha controversia. Okay. Pero la gente sigue siendo igual de religiosa. Si entran a la internet y ven Tepatitlán, las fiestas de abril, se van a dar cuenta que hay una procesión gigantesca con tema de religión, pero también hay una gran cultura, una gran economía. El lugar donde yo nací es el segundo o tercero productor de huevo a nivel mundial. ¿De huevo? Carne, ganadería, tequila. Donde yo nací es muy importante. Parece que es un lugar muy desapercibido, pero tiene una historia tremenda. Entonces hay muchísima gente como yo que emigramos y que tenemos historias de éxito fuera del país. ¡Qué lindo! Claro. Y parte de eso, con el tiempo, me dieron un reconocimiento, me dieron un premio a las mujeres destacadas en todo el estado de Jalisco, y también en mi pueblo, en Tepatitlán, me hicieron un reconocimiento. No pude recibirlos en persona porque todavía era indocumentada. Estabas acá, sí, ya para ese entonces. Sí. Pero nos saltamos. Sí. ¿Cómo llegas aquí a Estados Unidos? Bueno, entonces a los 22 años me caso. Fue algo como inesperado, algo que no tenía planeado. Yo caí enternecida con la idea de que alguien quería casarse conmigo, y me dio vergüenza decir que no, porque dije, ¿quién diablos va a querer casarse conmigo yo como soy, como me dejaron, no? Todavía tenía ese sentimiento muy arraigado. Dije, ¿quién diablos quiere casarse conmigo si yo no soy, verdad? Si yo no tengo que dar.
Y dije, ok, ¿verdad? Y nos casamos. De repente me dijo, vente a vivir conmigo. Y yo dije, es que yo no quiero vivir contigo porque no tenemos una casa. Dijo, bueno, aquí con mis papás. Dije, pero es que yo no quiero vivir con tus papás. Entonces tuvimos un diálogo ahí de lucha. Cuando por fin me fui a vivir con él, yo ya tenía 5 meses de embarazo. Okay. Dije, bueno, tiene que nacer el niño, ¿no? Entonces, en casa, con familia, el papá de mi esposo le dijo unas cosas ahí que también se pusiera listo en esa parte, y me fui a vivir con él, y de repente ve la ruptura del Tratado de Libre Comercio, cierran el lugar donde trabajaba mi esposo, hubo una crisis económica en todo el país, pero yo la resentí mucho en mi familia. Dejamos la casa que estábamos empezando a construir así, totalmente en ruinas. Y emigramos. Mi mamá nos dio el apoyo. Mi mamá contacta a una persona para ayudarnos a cruzar la frontera, y esta persona nos vendió con otro y con otro y con otro y con otro, y terminamos perdidos en garras de narcotraficantes y de narcotraficantes y de personas que hacen trata humana, ¿no? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Quiénes estaban cruzando? Había muchas mujeres y niños. Y en el lugar donde nos aprisionaron había muchos inmigrantes de varios países. ¿Y tú con quién estabas? Yo estaba con mi esposo y con mi hijo. Mi hijo lo pusimos en manos de mi mamá para que mi mamá lo cuidara mientras tanto. Y mi mamá buscó a alguien más para que lo cruzara. Entonces, cuando mi mamá nos llama, más bien nosotros llamamos a mi mamá estaba en un hotel en Tijuana y le dijimos que estábamos en esas circunstancias. Dijo, no se preocupen, el niño ya está en los Estados Unidos. Mis 2 hermanos mayores ya estaban viviendo aquí, el que es mayor que yo y el que sigue de mí. Y mi mamá dijo, ellos se están encargando, lo están cuidando, tranquilos. ¿Qué decisión tan fuerte que otra persona cruce a tu hijo y no tú? De hecho, no estaba todavía acá. Mi mamá nos mintió para que me calmara. Mi mamá dijo que ya estaba acá, nada más para que me calmara, porque yo tenía 5 meses de embarazo también. Entonces ella tenía miedo que me fuera a pasar algo. Claro. Como pudimos, escapamos de ese lugar, y entonces caminamos un poco. Estábamos diversas circunstancias de... Es una experiencia muy fuerte, sí, porque ¿no? yo trato de recordar y hay muchas imágenes borrosas. Yo tenía un nivel de anemia severo, crónico, y estaba en peligro de perder el bebé, y yo estaba bastante mal de salud, en ambos lados, salud mental y salud física. Y entonces no dormíamos porque estábamos vigilantes. Veíamos que venían estos narcotraficantes y se llevaban personas, y algunos se los llevaban a la fuerza. Escuchábamos a algunos llorando, algunos gritando. Mi esposo se puso a pelear muy duro y le pusieron una pistola. Yo pensé que lo iban a matar, yo entré en crisis. Yo no sé, Dios le dio el entendimiento a él para escaparnos. Él logró encontrar la manera y nos salimos de ahí y caímos en manos de otras personas. ¿Buenas? Esta vez sí fueron buenas. Oh my God, Dios Pero mío. lo más intrigante fue que cuando tratamos de cruzar, caímos en un centro de detención, y estas personas que estaban tomándonos las huellas y todo, se acercaron con el muchacho que nos estaba tratando de cruzar y le dijeron así al oído, no seas tonto, estas horas no son para pasar, hazlo este día y a esta hora. Y entonces el muchacho dijo, ok, y regresó con nosotros y nos dijo, vamos a cruzar este día a esta hora y de esta manera. No tuvimos que hacer nada, solo caminar como si estuviéramos cruzando por un estacionamiento. Y ya. Ahí nos recogieron en un vehículo y nos dejaron libre. Detrás de todo eso estaba la situación de que cuando nos tuvieron en el centro de detención, las personas que venían decían, sí, es ella la que está planeando todo, porque les dijeron que era más fácil que me dejaran salir a mí porque yo era güerita. Ah, porque eras rubia. Porque yo era güerita y era más fácil. Entonces, que le creyeran una rubia. O que la liberaran, pues. Porque la manera en la que estaban diciendo era que yo era de este país, que yo había nacido aquí y que yo los estaba llevando. Eras tú, la coyote. Ajá. Y entonces
agente de inmigración me estaba preguntando que si era American Citizen y yo le decía, no, yo no. Sí, todos dicen que tú eres americano, pero ellos no saben quién soy yo, no siquiera saben mi nombre. Todos están diciendo que eres tú y que tú estás haciendo todo esto. Yo, no es cierto, no es cierto. Y entonces le dije, mira, lo que está pasando es que ellos me tienen amenazada y están diciendo que yo debo de culparme, que yo debo de tomar responsabilidad, si no, no me van a regresar a mi hijo. Para ese entonces me habían dado un tip de que si yo no aceptaba esos cargos, yo no iba a ver a mi hijo, que no me lo iban a regresar. Por eso cuando salimos le llamé a mi mamá y le pregunté, ¿dónde está mi hijo? Claro. ¿Dónde está mi hijo? Porque me dijeron esto. Y mi mamá me calmó y me dijo, espérate, no te preocupes, todo está bien, el niño ya está en manos de tus hermanos. Pero esta era la amenaza. Nosotros tenemos a tu hijo, no lo vamos a dejar salir y hazle como quieras. O te culpas o no vuelves a ver a tu hijo. Y mira, pero claro, pero como no, así como tú, tantos que han pasado por eso y que vienen con esa carga y esos traumas. Gracias por querer ayudar a los hispanos a tener una mejor salud mental. Y esas son las historias de miles de personas. De miles de personas. Y sí, tienes toda la razón en querer poner una línea, querer tener esta línea de ayuda al migrante, ¿no? Logras pasar, ya salir de toda esta situación, te reúnes con tu hijo. Quiero llegar a un hecho que marca tu historia para llegar a donde estás ahora. Y es acerca de un terreno que estaba contaminado con químicos al lado del colegio de tus hijos. Sí. Y luchaste tanto por esto, para que lo cambiaran, lo quitaran, que tenías un apodo. Oh, sí. Marta Brockovich. Marta Brockovich. Nació... Para los que no vieron la película de Erin Brockovich, la que lucha por los derechos de las personas que estaban en un terreno y donde habían químicos de aguas contaminadas. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Bueno, con el paso del tiempo, mi hijo creció y tuvimos que ponerlo en la escuela. Entonces, al llegar a esta escuela en específico, mi hijo siempre había sido sano. Nunca había tenido ningún problema de salud, ningún problema respiratorio y comienza a enfermarse. Comienza a tener alergias en la piel. Nace mi hija y mi hija tenía ataques severos de asma crónico. Y mi hija no podía estar ahí. Salían de vacaciones y ellos estaban completamente sanos porque no estaban cerca expuestos a los químicos. Pero cuando regresaban a la escuela, otra vez volvía el problema y era constante y era crónico. Entonces empezó en el lugar donde estaba la escuela. Esta escuela se llama Escuela Primaria Calle 28, es en el centro de Los Ángeles. Y al cruzar la calle estaba esta compañía que fue edificada durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacían ellos era platinar partes de avión, los sumergían en estos químicos de cromo número 6, el de la película de Erin Brockovich, por eso el apodo. El cromo número 6 es un carcinógeno conocido por el estado de California, prohibidísimo. Se supone que ya nadie lo debe de usar. Entonces eso era el químico principal que usaban para poder pintar todos estos metales porque lo usaban en la industria aeroespacial. ¿Pero cómo pueden hacer eso si está prohibido? Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde no había regulaciones, no existía el Environmental Protection Pero en la Agency. actualidad, seguía el residuo allí. La compañía estaba operando, no había cerrado, estaba operando, estaba prácticamente haciendo negocio todavía. Entonces, la compañía tenía sus puertas abiertas y nosotros podíamos ver la actividad que ellos estaban haciendo. Nosotros los padres nos parábamos en ese lugar específicamente porque no había sombras y al cruzar la calle estaba la salida del kinder, los niños más pequeños, los más vulnerables. Entonces, todos estos gases tóxicos, todo el humo que salía de ahí, iba a dar directamente al playground del kinder y los niños jugaban ahí, los niños estaban tocando residuos químicos. Entonces, cuando yo empiezo a quedarme ahí,
y empiezo a sentir el rocío en la piel y empiezo a ver que me empieza a quemar, que me empieza a picar y empiezo a tratar de observar qué está pasando, empiezo a mirar más profundo y me doy cuenta que en una esquina tenían un anuncio grande diciendo peligro, químicos peligrosos y luego dice prohibido, bla, 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 y empiezo a leer y dije, esto no me gusta nada. Y empiezo a hacer preguntas y me meto al internet. Apenas estaba, mi esposo me regaló una computadora. Él trabajaba en un centro de reciclaje y llevaban a tirar cosas que ya no necesitaban. Y él agarró una computadora, la arregló y la puso a funcionar y me la dio. Y entonces entro a esa computadora y empiezo a investigar y me doy cuenta empiezo a buscar el récord de la compañía y me doy cuenta que había cosas que no estaban correctas. Me doy cuenta que hay una agencia que se llama Air Quality Management Department, el Departamento de Calidad del Aire. Entonces le escribo una carta y le pregunto de qué se trata lo que están haciendo y por qué no están regulados. Y en lugar de contestarme a mí individualmente, lo que hacen es mandar una carta a la comunidad invitando a toda la gente de la escuela a una community meeting donde nos dicen, sorpresa, su vecino, muy amable, bla, bla, bla. Y por cierto, nos pidió un permiso para agregar un tanque más, para crecer, para expandir. Y yo dije, no, esto no está, no, esto no está bien, no. ¿Cómo que le van a dar permiso? Esto no está bien, no es correcto. Yo pedí información, no deberíamos de hacer esto posible. Y entonces yo estaba recargada en un mural de la escuela y estaba sosteniendo un crucifijo y estaba tocándolo y rezando y dije, Dios mío, siento un llamado y siento que necesito hacer algo con esto. Y yo estaba en crisis porque no puedo permitir que estos señores vengan con esa villanía y nos digan, no se preocupen, los químicos están bien, son buenos vecinos, bla, 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 no van a desarrollar cáncer hasta después de 30 años. Dije, ¿qué me estás diciendo, pedazo de gente? ¿Cómo que no vas a desarrollar cáncer después de 30 años? Tarda 30 años en dañar las células. Entonces yo volteé, al lado mío estaba mi hija de 5 años. Dije, perdón, una pregunta. Tú me estás diciendo que mi hija que tiene 5 años ahorita, cuando tenga 35 va a tener cáncer. Exacto. Y va a tener que luchar por su vida porque ustedes le van a dar permiso. Creo que esto es inconcebible. Y entonces fue cuando empecé a hablar y hablar y hablar. Y dije, yo no sé mucho de esto, pero voy a encontrar razones para quitarlos. Lo que yo estudié en la preparatoria, mi trabajo de entender el cáncer, me hizo abrir los ojos. Dije, esto no puede ser posible, claro. No debe de suceder. Y comencé a organizar con los maestros, comencé a organizar a la comunidad, empecé a colectar información. No había ninguna investigación que probara que la exposición podía, bla, bla, bla. Uh-huh. No había ninguna prueba de que la compañía era culpable de toda la cantidad de muertes de cáncer que había en la comunidad, ni los tumores, ni los dolores de cabeza, ni las alergias, ni el asma, ni los problemas respiratorios, ni el cáncer pulmonar, ni las muertes de los maestros que había en la escuela. No había nada, no había datos. Y cuando me dijeron, es que no hay información que pruebe y no podemos cerrar porque no hay evidencia que diga que es malo. Dije, muy bien, yo me voy a encargar de eso. Y empecé a investigar y empecé a colectar información. Y cuando voy al distrito escolar y les digo, esto es inconcebible, ustedes tienen que demandar a esta compañía porque nuestros niños se están enfermando. Y dijeron, este es un problema del gobierno, nosotros no tenemos nada que ver. Se quisieron lavar las manos y les dije, pues si tú no los demandas a ellos, yo te voy a demandar a ti porque mi hijo se está enfermando en la escuela. Exacto. Adentro de la escuela. Y las cosas que están pasando dentro de la escuela, ustedes son responsables. ¿Y qué te dijeron? Se quedaron pensando un buen rato y de repente nos dimos cuenta que hicieron un anuncio público donde demandaron a la compañía. Pero yo ya había hecho una class action, ya había tomado también poder y había buscado abogados. Había contactado a Communities for a Better Environment, una organización sin fines de lucro que también lucha por mejorar el medio ambiente. Uh-huh. Había contactado a una abogada y habíamos hecho trabajo en ello. Yo ya había hecho movilizaciones tremendas, yo ya había jalado a cientos y cientos de personas, habíamos hecho muchas protestas, habíamos estado en las noticias a nivel local, nacional, en los periódicos.
todo el tiempo había algo que decir, Claro. algo que hacer. Y cuando fui a las instalaciones del distrito escolar y les dije que tenían que hacer algo, estaba este señor del Facilities Department, los que estaban encargados de las escuelas, el edificio en contexto. No nos quería recibir, no quería hablar con nosotros, pero hicimos ahí una protesta y tendimos una cobija ahí en la puerta y dijimos que ahí íbamos a dormir hasta que no nos recibiera el señor. Exacto. Y nos tiramos en el suelo y estábamos determinados a quedar. Entonces el señor dijo, ay, esto es ridículo, ¿no? Dile a la señora esa loca que pase. Pero nomás una, dijo, pero nomás una. Entonces todos, tú Marta, tú entra. Y entro y me siento y me dice de forma muy sarcástica, ¿no? Y disculpa, ¿cuál es tu nombre? Y le dije, Marta. ¿Marta qué? Marta Sánchez. ¡Ja! O me dijo, ¿y quién te crees tú que eres? ¿Eres Erin Brockovich? Y entonces yo me quedé congelada. Le dije, ¿perdón? Le dije, no, dije Marta Sánchez. Y se rió. Claro. Y se rió, dijo, esta no sabe quién es Erin Brockovich. Le dije, no sé quién es Erin Brockovich. Dije, si es una persona buena, le dije, you can call me Marta Sánchez if you want. But I don't know who's Erin Brockovich. Y de ahí nace el apodo. el Marta Brockovich. Y luego viste la película. Después, porque me llamó la atención que el señor se estaba burlando de mí. Claro, por eso mismo. Y dije, tengo que buscar quién es esta señora. Entonces voy al internet y busco el nombre y luego veo que hizo una película y bla, bla, bla. Dije, ok. Sí. Yo soy Erin Brockovich. Exacto. Soy Marta Brockovich. Marta Sánchez, le dije. ¿Lo lograste? Con el tiempo logramos fragilizar, logramos que el Departamento de Control del Aire. De la calidad del aire. Ajá, pusiera un monitor y el monitor logró detectar altos niveles de cromo y no les quedó otra más que cerrar. Los agotamos económicamente. Un periódico por ahí hizo una nota que decía que esta era la lucha de David y Goliat. Sí. Y dije, no es la lucha de David y Goliat, es la lucha de Marta y Palace Plating. pero sí, pueden decir que era algo equivalente porque yo no tenía documentos. Yo no sabía hablar inglés. En el trayecto fue cuando dije, tengo que descubrir qué más puedo hacer con esta inteligencia que Dios me dio. Me metí a estudiar. En pocos meses yo ya estaba hablando inglés así rapidito, fluido. Entré al colegio comunitario y empecé a estudiar Community Planning and Economic Development, el desarrollo comunitario, planeación comunitaria y desarrollo económico. Ajá. Es una serie de clases que me enseñaron cómo buscar que estos terrenos que no están siendo útiles para la comunidad se reformen. Ok, se reformen para que sí sean... Para que puedan ser útiles. Exacto. En la comunidad. Una porción del terreno fue reconstruida, removieron lo que tenían que remover y ahora es un desarrollo de viviendas grande. Ok. Ofrecieron viviendas económicas, totalmente económicas para las personas de la comunidad. Es un edificio precioso, muy bonito, pero todavía falta la parte de la compañía. No la podemos tocar en 50 años. Tengo muchas esperanzas de ir más allá y hacer algo más grande porque yo no voy a quitar el dedo del renglón. No me voy a morir hasta que no haga algo bueno con ese espacio. No he terminado mi lucha, pero ahí está descansando. Voy a ver qué podemos hacer en el futuro. Pero no podemos poner a nadie ahí encima por la cantidad de contaminación que hay. Habían dicho que podían poner no sé cuántas capas de concreto gigantesco para poder mitigar, pero eso es mi tercer capítulo en la historia. Entonces, con el tiempo, con todo esto que aprendí, me fui moviendo poco a poco, fui creciendo, fui desarrollando programas para educar a la comunidad en temas de liderazgo. Comencé a desarrollar muchísimas madres líderes en diferentes escuelas. He ido a muchas escuelas en todo el área del sur centro de Los Ángeles, donde he dado talleres y les he ayudado a aprender diferentes cosas para que ellas como líderes puedan tomar control del destino de sus hijos, de sus familias. Pero también ingresé a la universidad, me preparé más, empecé a movilizar en otros temas, me asocié con una organización y logramos luchar muchísimas cosas, desde vivienda, mejores oportunidades de trabajo, mejorar los servicios de las comunidades, mejorar el aspecto de la comunidad también, de ser una comunidad
bastante deplorable, con mucho graffiti, delincuencia. De repente empezó a cambiar, empezó a florecer. Ahora es una comunidad vibrante, ¿verdad? Se ve mucho mejor, no es perfecta, se ve mucho mejor que cuando yo llegué, Claro. pero no es perfecta. Entonces también ahí tengo muchas esperanzas Pero de hacer estás mucho trabajando trabajo. pues, en eso. Sí, y entre las cosas que hice posteriormente fue luchar para aumentar el salario mínimo. Me acuerdo que una de las campañas más agresivas y más locas donde mi esposo siempre dijo, te van a deportar, mi mamá también, te van a deportar, te van a deportar. Yo, no me van a deportar, estoy bien, no pasa nada. Mientras estaba esperando, como dicen todos los ciudadanos, en línea para que puedas regularizarte, yo seguí trabajando duro, sin importar el miedo que tenía la comunidad, el miedo que tenía la gente. A mí nunca me dio miedo enfrentarme. Hice varias protestas en el Departamento de Migración, hice varias marchas para ayudar a que se dieran licencias a las personas indocumentadas en el estado de California. Hay muchas fotos por ahí y recortes de periódicos de todas las cosas que he hecho, y las más significativas para mí es mejorar el sistema educativo. Tengo ahí unas fotos con el gobernador Arnold Schwarzenegger. Todas esas fotos las vamos a ver porque nos las vas a pasar, porque van a ver todo esto acá. Yeah. ¡Qué maravilla! Hay muchas cosas que pues se escapan, ¿verdad?, de la mente, pero estoy muy orgullosa de ayudar y de abogar por una mejor educación para todos, mejores escuelas. Me involucré también en la construcción de edificios nuevos en la comunidad. Más de 3 escuelas se construyeron y yo estaba ahí, aquí, allá, esto, lo otro, aquello. Desde la elección del terreno hasta el diseño y los programas educativos. La que tengo muy grabada, que me dejó una lección muy grande, fue la huelga de hambre que hice junto con 15 mujeres en el centro de Los Ángeles, 15 días consecutivos. ¡Oh, wow! Hicimos una huelga de hambre para aumentar el salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles. Y estuvimos ahí 15 días sin comer. Y recuerdo que alguien se acercó a mí y me dijo, ¿cómo le haces para sobrevivir sin comer? Y yo me reí. Le dije, ¿sabes qué? Cuando yo era niña, podía pasar hasta 3 o 4 días sin comer nada y no pasaba nada. Dije, para mí esto no es nada. Dije, yo aprendí a no comer. Y esto es para una causa, es para mejorar. Hay muchas familias que pasan sin comer y no dicen nada. Hay muchas mamás que dejan de comer para que sus hijos tengan alimento. Cierto. Y lo que yo estoy haciendo es simplemente lo que hizo mi mamá y lo que aprendí a hacer yo. Y no me pasa nada. Entonces usábamos una bufanda naranja para diferenciarnos quiénes éramos las que estábamos haciendo la huelga. Y agarré yo mi bufanda y escribí ahí mi historia, ¿no? Por ahí les van a pasar la foto. Que creo que puse algo así como, yo no estoy haciendo nada radical, ¿verdad? Es exactamente lo que hacen miles de mujeres en sus casas en silencio. Sí. Pasar hambre para que sus hijos puedan comer algo. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más fuertes que he hecho en mi vida, visiblemente en público. Sí, por supuesto, pero imagínate. Mi esposo decía, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? Yo decía, no estoy haciendo nada. Qué bello tu esposo que te ha apoyado en todo, te ha dejado. Sí, él dice que yo estoy loca, él está más loco que yo. Porque él está allí, qué bien. Porque no se trata de que me deje, se trata de ser testigo de todos los no sé, los momentos de pasión que tengo para entregarme a las cosas en las que yo creo. Y él está ahí como un soldado mirándome. A veces sí, claro, como todos los seres humanos, se enoja porque tiene miedo. Pero normal, obviamente, porque tiene temores, es sí. Normal. Marta, se nos ha acabado el tiempo. Yo sigo así mirándote y yo todo lo estoy pintando una película, o sea, espectacular. Debo preguntarte, viendo tu vida, este pequeño recorrido que hemos hecho de tu vida, desde esa niña que vivió el abuso, vio el abuso de su hogar, vivió el abuso en carne propia, a esta mujer con tanta fortaleza y con tantas ganas de dar y de aportar y de ayudar. ¿Te consideras héroe de tu propia historia? ¿Eres heroína de tu propia historia? No lo había pensado como héroe. Me dieron un certificado en el lugar donde yo vivo, en el Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles, como una Chiro, ¿verdad? Y tengo ahí mi diploma de la ciudad de reconocimiento. El alcalde Garcetti también firmó uno. Pero yo creo que la palabra héroe es simplemente el título, ¿verdad? Todos somos héroes de algo.
Esa no es la... Dios mío. Ay, por favor. Una cosa es el reconocimiento externo, que te den un reconocimiento. Pero yo le pregunto a Marta, ¿tú te sientes héroe de tu historia? Yo quiero ser héroe de mi historia. Tú eres. No es que quieres, es que eres. Te ganaste ese título por obligación, por amor, por alma, por todo lo que lograste viniendo de una situación de tanto dolor, viniendo de una mente, de un cuerpo y de un alma herido, sin amor propio, a construir algo maravilloso. Bueno, Marta, si tú no te lo quieres creer, yo te lo voy a decir y te lo tienes que creer. Tú eres héroe de tu propia historia. Lo voy a tomar prestado. Claro que no es prestado, te lo ganaste. Eres tan héroe que has hecho que gente a tu alrededor sea héroe también. No salvaste tu propia vida. Ser héroe es alguien que logra salvar. Tú te salvaste a ti. Sí. Salvaste un colegio entero. Y sigues salvando a través de tu maestría de salud mental. Correcto. Y de tu resolución de problemas, de conflictos. Sigues salvando gente. O sea, imagínate, tú eres más héroe que Superman, niña. Tú eres Wonder Woman en carne y hueso. Yo soy y te lo Chapulín Colorado, versión divina, femenina. Pero claro que sí, y te lo tienes que creer, por favor. Hazlo, porque sí, eres te bautizo héroe de tu propia historia. Gracias. Claro que sí. Tal vez más adelante, porque todavía no me siento digna del título, pero tengo una meta muy grande, un sueño muy grande, y ese es el legado que quiero dejar detrás de mí antes de morir. Quiero hacer algo más grande que pueda afectar las siguientes 7 generaciones adelante de mí. Ojalá y tenga esa oportunidad de llegar ahí y poder morir sonriendo. Este era mi sueño de niña. Yo siempre le decía a mi mamá, cuando yo quiero morir sonriendo. Yo quiero morir como Candy, la niña Ay, que pasó. Candy. Sí, claro. La niña, de esa caricatura tomé mi fortaleza de niña porque ella siempre lloraba y se sobreponía. Y me acuerdo mucho la frase que si eres más linda cuando ríes que cuando lloras. Y entonces eso es lo que me hace estar sonriendo todo el tiempo. Porque me mantengo en la positividad de que las personas que sonríen se sobreponen más rápido que las personas que se sumergen en su tristeza. Sí. Practicar la sonrisa en tu rostro le entrena al cerebro. Por supuesto. De que tienes razones para ser feliz. Y es parte del ejercicio terapéutico que hacemos muchas veces. Sonríe aunque no tengas razones. Mira, Marta, tú podrás decir que no eres digna de tener el título. Eres más que digna de tener ese título y todos los que vengan. Créetelo, por favor. Interiorízalo. Por favor. De verdad, es increíble lo que haces y te doy las gracias. Gracias. Gracias por lo que haces. Gracias por esos retos vencidos y que estoy más que segura que los que vienen los vas a sobrepasar y sí vas a hacer eso que va a dejar huella y va a dejar un legado en más de 7 generaciones. Sí te lo creo porque todo lo que has hecho hasta ahora ha sido maravilloso. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Héroe. Tienes un superpoder. Lo tengo que encontrar. Y ella lo pone en duda. A mí me va a dar algo. ¿Cuál es ese superpoder que crees que tienes? El poder de la sonrisa. Pero claro que sí. Y es el amor a la vida, amor a... Es el amor en general. A todos los que me... Te pusiste en pelea con un monstruo, con un Goliat, por el amor a tu hija, el amor a tus hijos. O sea, ¿qué más poder que ese? El poder del amor. Pero quiero que ese amor esté allá adentro, el amor por ti. Aquí lo voy a ver. Claro que sí. Mi heroína, eres mi heroína favorita en este momento. ¡Qué belleza! Gracias. Marta. Gracias. Por haber contado esta historia maravillosa, por compartirla. Voy a repetir de nuevo sus redes sociales, @SánchezMarta26. Gracias. Gracias. Pueden ver un par de videos míos en YouTube. Está como @Marsan2671. 26. Ahí lo vamos a dejar todo. Aquí todo lo vamos a dejar escrito y aquí vamos a pasar toda esa información. Muchísimas gracias, Marta. Qué belleza. Y a ustedes, gracias. Gracias por seguir escuchando estas historias maravillosas. Estas historias que nos motivan, que nos inspiran
a seguir creciendo, a querer más y a entender que sí se pueden lograr los sueños, que sí se puede llegar a esa meta. Gracias, también síganos en nuestras redes sociales @hispanotv, igualmente en YouTube. Nos seguimos viendo y muchas bendiciones. Muchas gracias.